Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí una ardilla, mide 32 centímetros de alto. Vean. Es una petición de Maruja. Gracias por tu donativo. Sí cobro por hacer patrones específicos, pero que no sean de una creadora. O sea, es de que me mandes la imagen de la caricatura y yo lo hago. Pero si es de alguien más la foto, no lo hago. Solamente hago creaciones propias. No copio a nadie. Entonces, por si quieres y te urge hacer un patrón, yo te puedo ayudar. Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cuando yo subo un nuevo tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. El día de hoy vamos a tejer una ardilla. Gracias, Maruja, por tu donativo. Ella me pidió que si la podía ayudar a hacer una ardilla. Espero que me salga. Los colores los puedes variar tú a lo que te guste. Yo voy a usar el beige para lo que es la pancita, la trompa, los cachetes y una parte de la cara. Y este tono de mantequilla, creo que se le llama mantequilla, lo voy a ocupar para toda la parte del cuerpo. Y este café lo voy a ocupar para la cola. Yo uso estambre Angorita. Ay, ya pedí mi medidor de estambre. Apenas lo pedí hoy, así que pues dentro del siguiente mes a ver si llega. Y ya podré decirles qué grosor es, porque siempre me lo preguntan y por eso me decidí a comprar el medidor de estambre, porque sí, no sé qué grosor sea. Yo lo compro a granel y lo pido así, Angorita. Y viene Me venden la bolita de 100 gramos. Entonces, la verdad, no sé ni la marca, no sé nada. Ellos como que también lo compran a granel. Y el fabricante, pues, es artesanal. Entonces, pero tú puedes usar cualquier tipo de estambre, solamente que va a variar el tamaño de la ardilla. Vamos a ocupar, ay, perdón, es mi sillón. Vamos a ocupar, voy a ocupar un poco de estambre negro para la boquita, pero es poquito. Voy a ocupar 2 botones de 1.5 centímetros de diámetro. Yo se los voy a poner en tono azul. También tú los pones al gusto, el color que quieras. Y la nariz, y es que esta ya venía maltratadita. Voy a usar la de 2 centímetros de ancho en terciopelo, pero si no tienes, puedes usar fieltro y hacerla o bordarla, ¿ok? También vamos a utilizar un gancho de 3 milímetros y creo que ya. No sé si voy a usar banderillas para el soporte, pero creo que sí. Vamos a utilizar banderillas y creo que ya. Pero si es para un niño pequeño, no te recomiendo que lo hagas. Y qué más. Creo que ya. Creo que es todo. Espero que me salga. Vamos a comenzar con las piernas. Ok, también se me había olvidado que vamos a necesitar fieltro color rosa para las orejas. Ok, y lo meto mucho el fieltro para que no quede tosco al momento de ponerle los adornos de las orejas. Yo sé que bueno, cuando decía nada más una, que me criticó que porque no hacía todo tejido. La verdad a mí se me hace muy bonito los detalles con el fieltro, con los ojos, todo así diferente.
Y a mí me gusta, la verdad son mis creaciones y así yo las decido hacer. Y así tú quieres hacerlos tejido todo, es válido. Ok, también vamos a necesitar fieltro blanco para los ojos, para que no queden así como muy toscos. Entonces vamos a necesitar fieltro blanco. Ok, en la vuelta 2 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Algo importante que se me olvidó mencionar, la primer piernita se remata, la segunda no, ¿ok? Vuelta 3. Vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 4 hacemos una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. Y cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok. Oye, sigo con la muletilla de ok. Ok, de la vuelta 5 a la 10, y otra vez lo dije, de la vuelta 5 a la 10 son 30 puntos bajos. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? La primera la remato, la segunda no. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 5 a la 10, punto por punto, y regresamos. ¿Ok? Ok, miren, ya que tengo las dos piernitas, vamos a hacer esto. Para unir, vamos también a tener ya listo el color beige. Para unir, vamos a hacer vuelta 11. Voy a darle continuidad al número de vueltas que llevo. Vuelta 11, tejo una cadena y tejo un punto bajo, pero antes de cerrarlo, corto y cambio el color. ¿Ok? Hago un amarre. Así. Y tejo 2 cadenas. 1, 2. Y vamos a hacer esto. Tomo la otra cadena, en la otra pierna, doble el otro color y clavo en donde terminé. Y cierro. Ah, no, espérenme. Así, 2 cadenas y hago un punto bajo, pero con el otro color. Y cierro el punto. ¿Ok? Entonces, corto y hago el amarre. Es el única vez que vamos a hacer algo así como extraño, porque se va a meter un color con el otro, pero no importa, en esta parte casi no se distinguen. Miren, aquí va a quedar blanco, va a quedar dentro del mantequilla. Y entonces, bueno, en este caso es beige. Yo estoy usando el color beige. Y vamos a tejer 30 puntos bajos, incluido el que acabo de hacer. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. A ver, espérenme. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Yo ahorita lo corrijo porque me sobra un punto, pero yo lo corrijo porque quiere decir que conté mal desde acá abajo. Pero ahorita lo desbarato y lo vuelvo a hacer. Miren, tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. Va 1 y 2. ¿Ok? Ah, no, y de hecho no me sobra. Sí estoy bien, sí voy bien. Ay, yo dije, me sobra, pero no. No me está sobrando. Ok, luego. Tejo 29 puntos bajos de la primer pierna. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, no, 29. Son 29 puntos bajos y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Antes de cerrar... Ok. No, sí cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, pero cambio a color beige. Cierro con el beige y hago un amarre. Ok. Hago el amarre. Y vamos a tejer 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas flotantes. 1 y 2. Pero en la segunda cambio de color. A color el que elegí para el cuerpo. Y hago el amarre. Así. Y vamos a tejer
30 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Y tejo 2 puntos bajos de la parte del medio. 1, 2. Y tejo 29 puntos bajos de la primera pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay. Es que se me enredo. A ver, espérenme. Creo que me quedé en la 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 64 puntos bajos. A ver si me sale. Me dan 64 puntos bajos. Ok, miren, antes de cerrar la vuelta, la anterior, voy a desbaratar y antes de cerrarla, voy a cambiar de color. A color beige. Doblo la punta. Ay. Cierro la vuelta. Ok. Veo la imagen. La imagen que me mandaron está hecha por inteligencia artificial. Ay, no aparece aquí. Ay, me choca que no sincronice. Bueno, ok. Miren, desbaraté todo porque quiero ver cómo se ve sin tomar la parte de adelante de la cadena, sino hacerlo con el punto completo. Vuelta 13. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, 2, 3, 4 puntos bajos y aquí cambio el color en el cuarto. ¿Ok? Espérenme. A ver. Es que aquí ya empiezan las complicaciones. Espérenme. Necesito recorrer este amarre. Ok. Tejo 4 puntos bajos en beige. El último
lo cierro con color mantequilla y hago el amarre. Ok. Hago el amarre. Y vamos a hacer esto. Ay, aquí está. Ay, miren, hice el amarre con otro hilo que no era. Déjenlo hago y ahorita regreso. Ok, ya quedó. Y entonces, vuelta 13, tejo 4 puntos bajos, que son uno de esta piernita, 2 que iban en el centro y otro que va de la otra pierna. Y vamos a tejer 29 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ya tejí los 29 puntos bajos. Luego tejo 2 puntos bajos, que son los que van en medio. Y luego tejo 29 puntos bajos de la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tejo el resto ahorita regreso. Ok, en la vuelta ya llevo 29 puntos bajos y voy a cerrar la vuelta, pero voy a cambiar a color beige. Hoy creo que sí es este. A ver si no. Ok. Hago el amarre. Ay, ¿saben qué? No. No. Tengo que cerrar el punto con el beige. Ajá, porque si no se va a quedar marcado. Miren, tejí el 29, ¿no? El punto 29. Entonces, cambio, cierro el punto 29 con el beige y hago el amarre. Ajá. Es que si no lo hacemos así, el mantequilla se va a mezclar con el beige y es lo que no quiero. Miren. Y cerramos la vuelta con el beige. Sí, exacto. Miren. Y ya no se mezcla este como aquí como aquí abajo. Y entonces ya quedó. Me dan 64 puntos bajos en esta vuelta. Vuelta 14. Subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí cierro el quinto con el estambre mantequilla. Y tejo 28 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déjenlos termino por fuera.
Ok, ya terminé los 28 puntos. Luego tejo 2 puntos bajos, que son los del centro. Y luego tejo otra vez 28 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejen tejo el resto por fuera del video. Ok, miren, terminé en el punto 28. No lo cierro con beige. Meto el beige y cerramos el 28. Ok, hago el amarre y vamos a tejer un punto bajo en beige. Cierro con un punto deslizado el punto. Ok, y me da un total de 64 puntos bajos. Ok, en la vuelta 15 vamos a tejer una cadena 6 puntos bajos en beige. 3, 4, 5 y 6. Y la cierro con el mantequilla. Hacen el amarre, todo eso. Lo que pasa es que como yo desbaraté, ya quedó ya quedó hecho esto. ¿Ok? Entonces cerramos con mantequilla el punto 6 y hacemos el amarre y cambiamos el color, ¿no? Y tejemos 56 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Déjenlo, lo hago por fuera y regreso. Dejemos los 56 puntos bajos. 53, 54, 55 y 56. El 56 lo así. Espérenme. No lo terminamos, lo cierro con beige. Así. Lo cierro con el color beige. Hacemos el amarre. Y vamos a tejer 2 puntos bajos en beige. Va 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. Ok. Y me da un total de 64 puntos bajos. A partir de la vuelta 16 vamos a comenzar haciendo las disminuciones. ¿Ok? Hasta ahorita vamos bien. Ahora vamos a darle forma al cuerpo disminuyendo. Vuelta 16. Subo con una cadena y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero el séptimo no lo cierro con mantequilla. ¿Ok? Y vamos a tejer 7 puntos bajos, una disminución con el otro color. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y la disminución. 6 veces. Lo tejo y regreso. 7 puntos bajos, una disminución, 7 veces y regresamos. Ok. Voy a hacer la última disminución y es así. Jalo y aquí vamos a cerrar. Ok. No termino completamente ahí, sino jalo y quedan 2 puntos y hago esto. Cierro con beige y hago el amarre. Y vamos a tejer 3 puntos bajos en beige. Es 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y vean. Ahí voy. Tengo un total de 58 puntos bajos. Ok, miren, rellené. No sé si ponerme mi pulsera. Bueno, rellené y miren. Ya quedó. Se va viendo la forma de la ardilla. Ven que las piernitas de abajo son cortas, pero son como muy fuertes, muy gorditas. Entonces, vamos a seguir disminuyendo. Vuelta 17. Espérenme que no le puse la V de vuelta. Y subo con una cadena y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la 8. Ay, espérenme. La vuelta 8. El punto 8. No lo cierro con el beige. Lo cierro con el mantequilla. Hago el amarre. Así. Y vamos a tejer 2 puntos bajos en mantequilla y tejemos 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. Lo tejo 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo 6 veces y regreso. Ok. Ya terminé los 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y tejemos 2 puntos bajos en mantequilla y vamos a cerrar el último punto con beige. ¿Sale? Doblo la punta. Y hacemos esto. Cierro. Ahí está. Y vamos a tejer 4 puntos bajos en blanco, en beige. 1, 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado.
Me va a dar un total de 52 puntos bajos esta vuelta. ¿Ok? Ok. En la vuelta 18 hago una cadena, 8 puntos bajos en beige. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero en el 8 voy a cambiar de color. Y cambia mantequilla. Jalo. Sigo disminuyendo, pero ya no avanzo en el color beige, ¿ok? Luego, vamos a tejer 2 puntos bajos y luego tejemos 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. 1, 2, 3, 4 y la disminución. 6 veces lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. Van 2. Ok. Ya terminé de tejer los 4 puntos bajos, una disminución y tejo 2 puntos bajos y en el segundo cambio de color. Cambio a color beige. ¿Ok? Y hago esto. ¿Sale? Y vamos a hacer 4 puntos bajos en beige. 1, 2, 3 y 4. Y me da un total de 46 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer. Ahorita hago cuentas, espérenme. Ok. De la vuelta 19 a la 22 vamos a tejer punto por punto. Son 46 puntos bajos. Vamos a subir con una cadena y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí cambiamos de color. Esto que estoy tejiendo lo vamos a tejer en la vuelta 19, 20, 21 y 22. Exactamente así como lo estoy tejiendo. Hago el amarre. Tejo 34 puntos bajos. 1. Ay, espérame. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. Aquí cambio a color beige. Hago el amarre. Y vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Tejo 20 a la 22, así. Ok, miren. En la vuelta 23. Ay, Dios. Vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la 7 cambiamos de color. A ver. Sí, voy a cambiar de color en el 7. Y cierro con mantequilla. Y vamos a tejer en mantequilla 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Es 1, 2, 3, 4, 5. Hay 4 puntos bajos, una disminución. Van 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Lo tejo y regreso. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? En la última disminución vamos a hacer esto. Como vamos a quedar en medio de los dos colores, hago clavo, clavo y jalo. Pero aquí jalamos, miren, clavo, clavo, jalo 2 y corto. Y cambio a beige. Y cierro con el beige. Hago el amarre. Así. Y tejemos 3 puntos bajos en beige. 1, 2, 3 y cierro con un punto deslizado la vuelta. Y me da un total de 40 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 24 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí cambio el color. Y tejemos, ay, espérame. Cierro con, así, con el mantequilla. Hago el amarre. Y tejemos 30 puntos bajos. 1, 2, 3, 4,
5. Ok, en el punto 30 cambiamos de color. Tomo el beige, cierro el punto 30 con el beige. Ok. Así. Ay, espérame. Y vamos a tejer 3 puntos bajos con el beige. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado. Son los mismos 40 puntos, pero tejí punto por punto. ¿Ok? Ay, lo que no me gusta es que aquí no se ve que me estoy recorriendo para acá y aquí también. Ay. No, sí, vamos bien, vamos bien. Sí, sí se ve. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 25 vamos a hacer lo mismo que hicimos en la 24. 7 puntos bajos en beige, 30 en mantequilla y 3 en beige. Ok. En la vuelta... Ay, espérame. 20, 22, 24, 25, 26. Que no le iba a regar. En la vuelta 26 hacemos una cadena 6 puntos bajos en beige, 4, 5, 6. Pero en el 6 cambio de color a mantequilla. Ok. Y cierro. Vamos a hacer esto. Hago el amarre y tejemos un punto bajo y tejo 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. 2, 3 y la disminución 6 veces. Y tejo un punto bajo al finalizar las 6 veces. Pero cambiamos a color beige en el último punto. Lo tejo y regreso. Miren, terminé las 3 puntos bajos, una disminución. Tejo el último punto. Ven que dije 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Tejemos un punto bajo normal. Y tejo con beige. Cierro el último punto con beige. Hago el amarre. Y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 34 puntos bajos. Ok. En la vuelta 27 y 28 vamos a tejer una cadena 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5. En el sexto cambio el color. Y vamos a tejer 26 puntos bajos. Ok. Los tejo y regreso.
hasta en el punto 25 regreso. Ok, aquí en el 26 cambiamos de color. No lo cierro, cierro con beige. Y tejo 2 puntos bajos en beige. Ay, espérenme. Ok. Y cierro con un punto deslizado. Tejo así la vuelta 28 y regreso. Ok. En la vuelta 29 voy a tejer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, 2, 4, 5 y hago el cambio en la quinta cadena, en la quinto punto. Corto, doblo la punta y hago el amarre. Ok, y tejemos 2 puntos bajos y vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Ok, y tejo 2 puntos bajos. Y en la segunda cambio a color beige. Hago el amarre. Y tejo un punto bajo. En beige. Y cierro la vuelta. Ok. Y la vuelta 30 y 31 ahorita la hacemos. Ay, perdón, me quedaron 28 puntos bajos en esta vuelta. ¿Ok? Ok, en la vuelta 30 y 31 vamos a hacer esto. Son una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y cambio el color en el quinto. Así. Hago el amarre. Y vamos a tejer 22 puntos bajos. 1, 2, espérenme. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 y 22. En la 22 cambio de color. Cierro con beige. Ok. Y hago el amarre. Ok. Y tejo un punto bajo en beige. Y cierro la vuelta. Ok. Ya está quedando. Y tejo la vuelta 31 igual. Ok. En la vuelta 32 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4, y en el cuarto vamos a cambiar el color. Luego cierro con con mantequilla. Y es que siempre que digo mantequilla me imagino el pan con mantequilla. Ay, no. Y así estoy tejiéndolo y digo, ay, creo que ya se me antojó. Vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución. No, es cierto. 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y vean. Vamos a hacerlas juntas. Creo que va la 3, 4, 5, 6. 1, 2. Y aquí quedó igual, la mitad. Miren. Entonces, clavo, clavo y jalo 2 y cierro con beige. Ok. Cierro con beige. Hago el amarre. Y cierro con un punto deslizado. Ok. Y ya quedó. Quedaron 22 puntos bajos en total. Ok. En la vuelta 33 a la vuelta 35 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos. Ah, no, perdónenme, 4 puntos bajos. 3. Y en el cuarto cambio de color. Y cierro con un punto deslizado. Hago el amarre y tejo 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y aquí, en el 18, cambio de color. Ok.
y hago esto. Vamos a cerrar la vuelta y volvemos a comenzar. Entonces, me da un total de 22 puntos bajos. Lo tejo de la vuelta 33 a la 35 y regreso. Ok, al último, miren, iba a cambiar de color, pero ya no tiene caso. Vamos a cerrar la 18 y cierro con un punto deslizado y rematamos. Ya quedó el cuerpo. Sé que se ve raro. Vean. Así. Confíen, porfis. Vean. Así. Es que necesito rellenar bien, pero ya quedó. Entonces, mañana continúo con la cabeza. Ya estoy muy cansada, la verdad. Fue un día un poco pesado. Y entonces, así. Vamos a hacer los brazos y la cabeza. Nos faltan las orejas y la cola. ¿Ok? Entonces, espero que te esté gustando. Sé que es complicado el cambio de color. Todavía nos vamos aprendiendo juntas y espero que te vaya gustando. Comenzamos. Bueno, ayer ya terminé el cuerpo. Aquí me faltan los piececitos y me falta la cabeza y los brazos. Vamos a comenzar con la cabeza. Ok, vamos a empezar con 2 cadenas y en la segunda cadena dejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. En la vuelta 3 subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. Ay, me hace falta mi brazalete. Como los de como los de los hermanos galácticos, ¿o cómo se llama? Ah, no eran anillos, que eran anillos mágicos con ¿qué era? Actívanse. Y juntaban los anillos y se convertían en cosas. No, este es más bien de la Mujer Maravilla, ¿no? Ay, sí, yo muy de la Mujer Maravilla. Ok, entonces lo tejo y regreso. Ay, moví todo. Ok, vuelta 4. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. Así.
Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 4, 5 y el aumento 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Cada vuelta van a ser 42 puntos bajos. Y cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejemos y regresamos. Punto por punto. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 5, la disminución, lo tejo y cierro con un punto deslizado a la vuelta. 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 16 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Ya rellené. Si quieres ir rellenando, lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok, miren, ya quedó. Aquí tenemos 24 puntos bajos y aquí tenemos 22. Entonces, lo voy a dejar así. Voy a dejar bastante estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Y remato. Sé que se ve extraña, pero vamos a unir al cuello. Se va a ver un poco extraño. Voy a seguir rellenando. Así. Ok. Entonces, lo uno punto por punto hasta donde se pueda. ¿Ok? ¿Por qué digo que hasta donde se pueda? Es que el cuello tiene menos puntos. Tiene 2 puntos menos. Entonces, ya al final, pues se va a ver un poquito fruncida la cabeza, pero no hay problema. No se va a notar. ¿Ok? Entonces, punto por punto y regreso. Ok, miren, quedó así. Esto vamos a hacer la parte de los cachetes. ¿Ok? Entonces, espérame, dejen relleno. Ahí está, muevo el relleno. Y vamos a hacer los cachetes de la ardilla. Ok, lo vamos a hacer en el color beige. Y vamos a tejer 15 cadenas más una. 6, 8, 10, 12, 14, 15 más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y en la última cadena tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Jalo, pero detengo con la uña. Y en las cadenas flotantes que se hicieron, tejo 13 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y en el último hago un aumento. Esto me da un total de 32 puntos bajos. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado. Va a ir así. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2 hago una cadena, tejo un aumento, 14 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 2 aumentos. 1, 2, 14 puntos bajos, otra vez. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y un aumento. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, yo creo que ya quedó. O hacemos una vuelta más. Ok, miren, una disculpa. Me gustó más en este tono porque forma parte de la forma de la cabeza. Y hago, ahorita les digo cómo. Entonces, una disculpa, les voy a avisar en el video de que cambié el color al mantequilla porque sí, no me estaba gustando. En la vuelta 3 vamos a hacer, ay, perdón, un punto bajo, bueno, una cadena, un punto bajo, un aumento. Ay, dejen tomar agua. 14 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y tejo un aumento. 2 puntos bajos, un aumento,
14 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y tejo un aumento, un punto bajo y cierro la vuelta con un punto deslizado y me da un total de 40 puntos bajos. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 14 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, vamos a ponerle, sí, 14 y un aumento, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, luego otro aumento, 14 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hago un aumento y 2 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y me dan 44 puntos bajos. A ver. Dejen veo si sincronizó. Ay, no sincroniza. Bueno. Necesito. Ok, vamos a tejer de la vuelta 5 a la 5, 6, 7 a la vuelta 8 punto por punto. Son 44 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Es que necesito que sean cachetes grandes para que se vea bonita, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 5 a la 8. Ok, miren. Le puse las 8, pero no, ya fue mucho. Entonces, de la vuelta 5 a las 7, voy a dejarlo. No se preocupen, lo menciono en el video. Vamos a rematar, pero dejo bastante estambre para poderlo unir a la cara. Miren. Vamos a rellenar así. ¿Ok? No se preocupen si que se ve como flaquito. Eso lo vamos a ir rellenando conforme vamos a ir así, conforme vamos pegándolo. Ok. Y voy a darle la forma más o menos. Es que si pongo los alfileres, creo que no sostienen y me lo avienta.
No, sí me lo está aventando. Dejen, veo. No, no me sirve de nada. Espérenme. Ok, miren. No se pudo sostener con los alfileres. Entonces, vamos a hacer esto. Esto va un poquito abajo. Y esta parte de medio va muy abajo. O sea, casi cerca de uno del otro. Pero, miren. Van a tener que sostenerlo así. Porque no hay de otra forma. Y es pellizquito abajo. Y atravieso la cadenita. Y vayan dándole la forma con las manos. Para las que son principiantes, sí es difícil, lo entiendo. Lo que puedes hacer es clavar algo para que no se te mueva, pero no se me ocurre como qué. No sé si ganchos de tejer. O sea, haz de cuenta que quede así y atravesar. Pero no ayuda de mucho. Entonces, miren, aquí es donde les digo. Tiene que ir centrado así. Y le voy a ir dando la forma. La nariz iría como por aquí. Espérenme. Pero no la puedes poner porque todavía me faltaría poner una mancha blanca. Lo que puedes hacer es que no lo unas hasta después y le pongas el botón de seguridad. ¿Ok? Te lo aviso de una vez porque me falta la parte blanca de la nariz. ¿Ok? Miren, me falta relleno. Entonces, voy metiendo. Y ahorita vuelvo a subir esta parte. Así. Y tiene que quedarme a la misma altura que el otro cachete. ¿Ok? Termino de coserla, miren, y regreso. Ok, miren, aquí lo estoy uniendo a la orilla del cuello. Era importante avisarles para que no se pasen del límite. Y entonces lo sigo uniendo y regreso. Ok, miren, queda así. Y vamos a hacer una mancha aquí blanca que va a parecerse un poco a lo que hicimos con los cachetes. Me hubiera gustado más que hubiera llegado más para acá, pero no, creo que está bien. Entonces, vamos a hacer la trompita blanca. Ok, vamos a hacerlo la trompita. Vamos a tejer 2 cadenas. Ahora sí es con color beige.
2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, 3 aumentos, 1, 2, 3, 3 puntos bajos, 2, 3, 3 aumentos, 1, 2, 3 y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 18 puntos bajos. Si se fijan, se está haciendo ovalado. Eso es lo que buscamos. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, luego tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Va un punto bajo, un aumento 2, un punto bajo, un aumento, van 3. Tejo 3 puntos bajos, 2, 3, y luego es un punto bajo, un aumento una vez, un punto bajo, un aumento 2 veces, un punto bajo, un aumento 3 veces. Y me da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos y empezamos. 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. 2 puntos bajos, un aumento, va 1, 2 puntos bajos, un aumento, van 2, 2 puntos bajos, un aumento, van 3, luego tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y otra vez 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Van 2 y el aumento va 1, 2 puntos bajos, un aumento, van 2, 2 puntos bajos y el aumento van 3. ¿Ok? Y me da un total de 30 puntos bajos. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer esto. Subo con una cadena, tejo 3 puntos bajos y vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento 3 veces. 1, 2, 3 y el aumento. Va 1. 1, 2, 3. El aumento van 2. 1, 2, 3. Y el aumento van 3. Luego tejo 3 puntos bajos. Y otra vez, 3 puntos bajos, un aumento, 3 veces. 1, 2, 3 y el aumento. 1, 2,
3 y un aumento. Van 2. Uh-huh. 1, 2, 3 y el aumento. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Es que vieron que me detuve. Es que vean, aquí aflojé tantito el punto y se ve diferente la cadenita. Entonces como que eso me causa estrés. Entonces voy a desbaratarlo ahorita y lo vuelvo a hacer. Miren. Y ya quedó. Quiero que esto llegue hasta la orilla. Más o menos. Entonces yo creo que le meto una vuelta más. A ver. Ok. En la última vuelta, en la 7, vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 3 veces. 2, 3, 4 y el aumento. Va una. 1, 2, 3, 4 y el aumento van 2. 1, 2, 3, 4 y el aumento van 3. Tejo 3 puntos bajos, 2, 3 y otra vez 4 puntos bajos, un aumento 3 veces. 3, 4 y el aumento. Va una, 1, 2, 3, 4 y el aumento van 2. 1, 2, 3, 4 y el aumento. Van 3. Y cierro con un punto deslizado. Vamos a dejar... Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giro, subo con una cadena y en la vuelta 9 tejo 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y 7. Y remato. Dejen suficiente estambre para unirlo a la cara. ¿Ok? Yo no lo dejé, pero es que cambié de parecer. Y miren, ya quedó. ¿Ok? Ahora sí ya quedó. Y la nariz va a ir aquí. Si quieren que vaya en la vuelta entre la 4 y la 5 y ponerla aquí. Pero si tú le pones el seguro de seguridad, miren, queda así. Entonces, puedes coser primero esto a los cachetes y luego ya poner la nariz. ¿Ok? Y ya juntos luego coses ya todos los cachetes. Te va a costar el doble, pero es la única forma en que se me ocurre de que quede. ¿Ok? Entonces voy a unir. Miren, si se les olvida el dejar estambre, no se preocupen. Pueden hacer con lo que estoy haciendo es cortar un poco de estambre, hacer un nudo y comenzamos.
hago un nudo y así comenzamos a unir. Entonces, miren, quedamos aquí y a la altura del cuello voy a estirar esto. ¿Ok? Que quede centrado así. ¿Sale? Así. Ay, espérenme. Así. Bajo esto. Y voy a unir alrededor. Algo importante es que quede dentro del donde doy la vuelta aquí en las vueltas. 1, miren, ahí quedó y aquí la otro pedazo. ¿Ok? Para que quede centrado. Ok, miren, ya quedó. Estoy viendo si aquí... No, sí va ahí. Ahí va la nariz. La voy a pegar para que se seque mientras hago lo demás. Y entonces... así. Ok. Entonces queda entre la 4 y la 5 la nariz. Dejen anoto. Ok. Ay, creo que la manché. Al rato hacemos la boquita. Y los ojos. Los ojos van a ir aquí. Miren, yo le hago así. Mido más o menos qué ancho quiero y hago el rectángulo. Así. Y entonces hago el otro rectángulo. Así. Del mismo tamaño. Y así es más fácil. Y entonces hago esto. Agarro uno de ellos y trato de darle la forma. Así. Y entonces a ustedes les doy las medidas. Es de 4 por 2.4 más o menos. Ok. Y miren. Y aquí va esto. Lo que puedo hacer es que agarro este que ya recorté y le doy la forma.
Ok. Así. Y va esto así. Si los ven muy grandes, podemos cortar. ¿Ok? Creo que los voy a recortar un poquito. Eso es al gusto, ¿eh? Miren, tomo el otro. Así. Así. Y para pegar los ojos hago esto. Doblo un poquito, miren, lo que es la mitad del ojo. Un poquito abajo. Y en el centro hago un pellizquito. Y meto, espérenme. Ahí está. Y meto la tirita esta, lo de atrás del botón. Y entonces lo pegamos así. ¿Ok? Y miren, ya quedó. Y entonces puedo hacer esto, doblar otra vez, pellizquito y ya quedó. Entonces, primero vamos a pegar el ojo a esta altura. Lo blanco. ¿Ok? Y así. Y aquí voy a pegar los botones. Así. Entonces, ya quedó. Dejo secar. Y al rato hacemos la boquita. Además necesito que agarre la nariz. Y ya quedó. Ahora nos falta hacer las orejas, las piernas y la cola. Todavía nos falta, ¿eh? No, esta no es tan fácil así de rápido. Pero voy a hacer uno de cada uno y para que vean cómo va quedando. ¿Ok? Y así es más fácil que vayan visualizando cómo van a quedar.
Ay, me faltan las orejas. Bueno, eso ya lo dije. Vamos a empezar con los brazos. Voy a hacer uno de cada uno. Ok, miren, ya quedó. Bueno, me falta la cola, ¿no? Pero vean, el brazo y la patita. Entonces, estoy sacándolo lo más parecido a lo que esta chica me mandó. Voy a hacer la mano y para la mano necesitamos 3 dedos. Le había puesto 4, pero no me gustó. No me gustó. Entonces, estoy haciendo con 3 dedos. Para hacer los dedos, 2 van rematados y un tercero no lo rematan. Tejemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 3 y 4. Cierro con un punto deslizado. Empujo hacia arriba y tejo en la vuelta 2 y 3 punto por punto. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Son 4 puntos bajos en cada vuelta. Rematamos y hacemos 2 dedos más. Y el último dedo no lo rematen. ¿Ok? Van 2 y van 3. 3 vueltas. 2, 3 y 4. 4 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Este no lo remato, pero rematamos los otros 2. Lo tejen y regresamos cuando tengan los 3 dedos tejidos. Ok. En la vuelta 4. Sí, en la vuelta 4 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, tomo el otro dedo y tejo 2 puntos bajos, tomo el otro dedo y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Me paso al dedo de en medio y tejo 2 puntos bajos, continuando donde me quedé, los 2 puntos bajos libres que tengo. Van 2. Y me voy al otro dedo y tejo 2 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Y me da un total de 12 puntos bajos. Miren, para que me entiendan más. Está el dedo, ¿no? Otro dedo y otro dedo. Entonces, aquí son 4 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a tejer, lo hago con plumón de color. Ahí está. Cuando empiezo a tejer, tejo 2 puntos bajos, que son estos 2 de al principio. Me paso a los otros 2 de enfrente del otro dedo y me paso a los 4 puntos bajos de aquí. Por eso digo 2 puntos bajos, 2 puntos bajos y 4. Pero luego digo, tomo 2 puntos bajos del otro dedo y 2 puntos bajos del otro dedo. ¿Ok? Para que cierren. Entonces voy de frente
y giro hacia acá. Tomo un dedo, 2, y luego tejo la orilla y me regreso para con 2 dedos, 2 puntos bajos de cada dedo. ¿Ok? Entonces, déjense lo acerco. Sí, porque el otro aleja. Entonces, son los 2 de aquí. Me paso a los 2 del otro lado. 4. Aquí sí tejo todos los del dedo. Y aquí ya después digo, los 2 que me faltaron tejer, los tejo. Y luego los otros 2. Y ya quedó. Entonces ya queda unido los dedos. Así. ¿Ok? Y ya quedó. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer de las 5 a las 6, punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? De la vuelta 5 a la 18, perdónenme, de la vuelta 5 a la 18 vamos a tejer punto por punto. 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejemos y rematamos dejando estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? No hay pierde. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé, rematé y vamos a unir en la vuelta. Miren, aquí uní 1, 2, en la vuelta 3 voy a unir el brazo. 1, 2, 3. Pero espérame, empiezo por aquí. Atravieso los 2 lados del brazo. Ok. Y los pongo hacia al lado, que sean a la mitad de la pierna. Ok. Me paso otra vez en medio. Atravieso el brazo. Así. Y entonces rematamos. Y paso así. Corto. Y ya quedó. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el pie. Ok. Para los pies vamos a tejer 6 cadenas más una. 4, 5, 6 más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. En la última cadena tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Jalo y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y en la última cadena flotante tejo un aumento. Y me da un total de 14 puntos bajos. Miren. Ok. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y tejo un aumento
5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y hago 2 aumentos, 1, 2, luego 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el último un aumento. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Tejo de la vuelta 3 a la 6, punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 3 a la 6, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Rellenamos el piececito. ¿Ok? Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Ya tiene que estar rellena la patita para que no te cueste trabajo. ¿Ok? Lo vamos a tejer y rematamos dejando estambre suficiente para cerrar el circulito que se hace en el talón. Así. Cierro con un punto deslizado. Dejo tantito estambre. Remato. Ay, es que estoy oyendo una historia de terror del mundo de Andy. Me encanta esa chava. No es para todos, por eso no la recomiendo mucho porque no es para todos. Su forma de hablar es como un poco dura y no les va a gustar, pero miren. Vamos de afuera, de adentro hacia afuera, rodeo las cadenitas. Así. Y jalo. Se cierra el hoyito que teníamos y remato. Sí, es que el mundo de Andy es muy diferente, es mal hablada, pero cuenta los chismes de la farándula o de cosas extrañas que ve en la red. Pero no es para todos. La verdad no es para todos. Creo que sí. Por eso no lo recomiendo mucho para... Pues es que depende qué tipo de humor tengas. Y ella sí es muy dura en sus críticas y todo. Que sí tiene razón, ¿eh? La verdad a veces sí le atina a lo que... O sea, lo que dice, pero sí no recomiendo mucho. Si tú eres muy sensible o muy de que no te gustan las malas palabras, mejor no la veas. Pero ahorita está contando una historia de terror. Ay, no. No sé en qué va a parar, pero sí estoy así como intrigada. Y dije, mientras uno las cosas, pero vean. Aquí vamos a hacer esto. Corté un poquito de estambre. Hice un nudo. Ay, bueno, según yo hice un nudo. Y lo clavo. Pongo el pie hacia adelante y pellizco el pie y
coso la orilla de la pierna. ¿Ok? Así. Y todo lo coso alrededor. Lo coso y regreso. Ok, miren, ya quedaron las patitas. Así van a ser las dos. Ya quedaron los brazos y ahora nos falta la oreja. Para la oreja necesitamos cortar la parte rosita y para eso vamos a hacer un corte, espérenme, de 2.5 por 4.5 para la oreja. Y miren, vamos a cortar así. Así. Ok, para la parte de adentro de la oreja. Y vamos a cortar 3 tiritas para cada oreja de 11 centímetros más o menos para ponerla aquí en la punta de la oreja. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la oreja. Ok. Para las orejas vamos a hacer esto. 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Vuelta 3. Hago una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Y me da un total de 9 puntos bajos. Van 2. Van 3. Oye, estoy intrigada con la historia. Cierro con un punto deslizado. Ya se puso más creepy esto. En la vuelta 4 subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y me da un total de 12 puntos bajos. 2 y el aumento. Llevo 2. 2 y el aumento. Llevo 3. Cierro con un punto deslizado. Y en la vuelta 5 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo, remato, dejo lo suficiente de estambre para poder unirlo a la cabeza. ¿Ok? Ok, ya que está en la orejita, voy a pegar la oreja, el adorno rosa. Miren, lo voy a pegar de tal manera que en la orilla quede libre las cadenas. ¿Por qué? Porque de ahí lo voy a unir. Entonces, ya que quedó así, vamos a ensartar
y parto a la mitad, o sea, me voy al otro extremo y queda así, como, ¿ok? Y aquí vamos a unirlo entre la vuelta 3 y 4. Tiene que quedar entre la vuelta 3 y 4 más o menos. Eso lo hago así. 2, 3, 2, 3, 4. Y vean, atravieso y atravieso por abajo la oreja. Así. Y otra vez atravieso por abajo la vuelta 4 y atravieso la oreja. Así. Ay, espérenme. Era al revés. Ay, espérenme. Así. Y paso de allá para acá. Y otra vez atravieso la oreja. Y rematamos. Así. Clavo y lo mando a otro lado. Ok. Y me falta ponerle los pelitos que lleva aquí. Ven que cortamos 3 tiritas de 11 centímetros. De atrás para adelante atravieso la punta de la oreja. Jalo. Abro esta parte. Y paso todos por en medio. Y hago esto. Corto. Y ya quedó. ¿Ok? Vamos a hacerle la boquita. Ok. Lo voy a hacer con estambre negro. Ven que les había dicho. Y vamos a hacer esto. Abajo del medio, del círculo del medio, vamos a atravesar hacia la nariz. Espérenme. Esto lo escondo. Y nos vamos para acá. Y me voy 2, 4, 2, 4. Y me voy a la parte de en medio. Aquí. Hago esto. Aquí remato. Clavo. Y lo mando a cualquier parte. Y ya quedó. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la cola, ¿ok? Ok, para hacer la cola la voy a hacer ovalada. Vamos a hacer 12 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer 11 puntos bajos. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y en la última tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en las cadenas flotantes que se hicieron, tejemos 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hago un punto, y hago un aumento. Perdóname. Y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 26 puntos bajos. Y tejemos vuelta 2, una cadena, un aumento, 11 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tejo 2 aumentos, 1, 2, luego 11 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y tejo un aumento. Y me da un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Luego 11 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y tejo un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 y tejo un aumento, un punto bajo y cierro la vuelta y me da un total de 34 puntos bajos. ¿Ok? De la vuelta 4 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Todas las vueltas subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Son 34 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. De la vuelta 4 a la 14. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos van a sobrar 4 puntos bajos. Los tejemos normal. Entonces, 3 puntos bajos, una disminución 6 veces,
4 puntos bajos y nos da un total de 28 puntos bajos. Los tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok, vamos a tejer de la vuelta 16 a la 26 punto por punto. Ok, son 28 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Vayan rellenando conforme vamos tejiendo. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 7 por 4, 28. Sí, 7 veces. Y nos da un total de 21 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 28 a la 30 vamos a tejer punto por punto. Son 21 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. A partir de este punto no vamos a rellenar. ¿Ok? No lo rellenen porque quiero que se sostenga la colita en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo tejo, rematamos dejando bastante estambre para unirlo al cuerpo. Ok, miren, ya quedó. Y vamos a pegarlo así. Nos vamos a la parte de atrás. Y lo pego lo más que pueda a la orillita. De aquí, de medio de las piernas. Y hago esto. Voy a unir, déjenle acerco. Ok, voy a unir así. Aquí me voy a ir para los lados. Así. Y vean cómo estoy doblando. Dejen alejo. Ay. Así. Estoy haciendo hacia atrás la cola de la ardilla. Ahí es donde voy a dejar de unir. Así. Así. Y luego hago esto. Aquí voy a agarrar un pedacito. Pellizquito. Y agarro un pedazo de la cola. Y así me voy rodeando toda la cola. ¿Ok? Ahorita esto lo doblamos. Así. Lo coso y regreso. Ok. Aquí arriba vamos a hacer un nudito. Y voy a tratar de doblar. Y hago una puntada. Así.
remato. Y mando a otro lado. Así. Hago lo mismo del otro lado. Ok. Vuelvo a doblar. Déjenle acerco. Ahí está. Doblo. Y aquí en la orilla hago esto. Así. Y vamos a rematar. Y ya quedó. Quedó doblada la cola. Ok, ya quedó. Midió 32 centímetros desde las orejas hasta la parte de abajo. Miren, así quedó. Dejen, lo detengo aquí. Ay, espérenme. Ahí está. Vean. Así quedó la cola. Así quedó la ardilla. Espero que te haya gustado. Ay, espérame. Se cayó. Que me regales un like. Que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que suba un nuevo tutorial. Vean. Si gustas hacerme un donativo, muchísimas gracias. Con un super gracias me lo estarías mandando o sería de ponernos de acuerdo, ¿ok? Espero que te guste mi tutorial y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.